Bueno, estaba mirando aquí Te las escuchamos. fechas y la primera columna donde Gustavo propuso el pacto histórico se escribió o se publicó el 19 de julio. Han transcurrido desde entonces cerca de 9 meses y este pacto histórico fue tomando fuerza. Obviamente, un país ávido de esperanza, cansado de estas viejas castas políticas y sus costumbres violentas y corruptas, pues lo copió inmediatamente. Tenemos que darle crédito aquí también al Partido Pueblo Democrático que está representado en esta sesión por Iván, porque desde entonces empezaron unos diálogos que han sido largos, que han sido extenuantes, que todavía continúan, para darle molde a lo que pudiera ser, sin vanidad ninguna y sin temor a equivocarnos, la ruta que necesita Colombia para transitar hacia la paz y hacia el progreso, hacia el cuidado de los recursos naturales, hacia la educación gratuita, hacia una salud digna para todos, esa ruta que puede llevarnos a gobernar por 20 años, mínimo, salvo que la gente disponga de otra, tenga su bien otra disposición. Nosotros, y nos hemos cuidado mucho de decirlo, nosotros ni nadie, ni Superman, ni Calimán, ni Batman, ni nadie es capaz de transformar este país en 4 años. Eso hay que decirlo sin tapujos. No podemos caer en el afán en que caen los candidatos, y lo vimos en la pasada campaña electoral a la alcaldía, en que empiezan del desespero por ganar las elecciones, empiezan a ofrecer cosas que no se pueden cumplir. Este país tiene muchos problemas muy complejos. El problema del narcotráfico es muy complejo. El problema de la desigualdad es el más complejo de todos, porque precisamente de esa desigualdad nacen los fenómenos de violencia y de corrupción. Y entonces no podemos decirle a la gente mentiras, comenzando porque la gente no entiende muchas cosas que yo tampoco entendía, pero que ahora sí entiendo por tener el privilegio de estar en el Congreso. Que, por ejemplo, cuando se posesione Gustavo Petro o Francia Márquez o Fajardo, el que sea, el que gane esta consulta, el que gane la consulta única, alternativa sin vetos, porque el que no gane esa consulta no va a ser presidente. El que se posicione el 7 de agosto de 2022 ya va a encontrar la olla raspada. Es decir, aquí hay una cosa distinta a lo que pasa en el resto del mundo, y es que el presidente se posesiona cuando ya el presupuesto está ejecutado o está en marcha o está comprometido. Por ejemplo, en Estados Unidos ustedes vieron que Biden se posesionó en enero, entonces él tiene todo el presupuesto del año para ejecutarlo y arrancar bien su gobierno. Aquí, cuando se posesiona un presidente, que es 7 de agosto, ya no hay plata. Entonces empiezan los primeros 100 días de fulano, no pudo hacer nada, es imposible. Por ahí tomar medidas y empezar como hizo también Biden, como decir, entro al pacto de París nuevamente, o abolir algunos decretos de Donald Trump sobre inmigrantes, cosas de esas se pueden hacer, pero en ejecutoría es muy poco. Entonces, prácticamente un gobierno dura 3 años, tomando en cuenta esto. Y por eso es que casi todos los gobiernos salen quemados, es muy difícil. Pero si hay personas honestas, si hay un grupo honesto que le diga a la gente, miren, necesitamos cambiar a Colombia y requerimos de 20 años, yo creo que la gente lo entiende. Y esto que no se malinterprete, siempre y cuando cada 4 años se refrende en las urnas que la gente quiera que nosotros estemos ahí. Si seguramente pasan 4 años y lo hemos hecho mal y todo ha salido al revés y resulta que fuimos más corruptos que los que había y etcétera, pues obviamente la gente tiene el derecho de volver a lo que había. Por eso es cuando Gustavo dice en la primera columna que le estaba leyendo acá, que no tenemos nada que perder, que yo lo retomo en la columna de hoy, es que hoy no tenemos nada que perder. Hoy Colombia no tiene nada que perder. Es igual al paradigma de la prohibición del narcotráfico. Es un paradigma totalmente arruinado, golpeado, fracasado. Y yo le digo a las naciones, y las naciones están cuestionando esto, y hoy a los congresistas que están a punto de aprobar esa ley, ¿qué tenemos que perder en ensayar un nuevo paradigma como la regulación? Si ya lo que hay fracasó. El fracaso del prohibicionismo es estruendoso en el mundo entero. Aquí pasa lo mismo. Colombia hoy no tiene nada que perder. Los jóvenes que nacen hoy no tienen forma de pensionarse, por ejemplo. No tienen forma de educarse. No tienen forma de emprender, porque el crédito aquí es para los ricos. Jóvenes, ¿qué tienen que perder? Nada. Ensayen. Dennos la oportunidad. Denle la oportunidad al pacto histórico, que no es un hombre. Es un grupo de personas. Es un grupo de mentes reunidas para construir un programa que salve a Colombia.
Ese es el pacto histórico. Entonces, si no tenemos nada que perder, pues ensayemos, denos la oportunidad. La izquierda nunca ha estado en el gobierno. Sin embargo, hábilmente, estos maestros de las fake news y de la posverdad hacen creer como si los problemas de Colombia fueran culpa de nosotros, cuando no hemos estado un solo día gobernando. Todos los fenómenos de desigualdad, todos los fenómenos de mala educación, los fenómenos de salud penosa y de salud negocio, todos se han gestado en estos gobiernos de derecha. O sea, ellos no tienen ninguna forma de disculparse de lo que está sucediendo hoy en Colombia. El narcotráfico nació en estos gobiernos, se reprodujo en estos gobiernos, como lo anoté en mi columna, y creció en estos gobiernos, que es uno de los problemas más grandes a terminar. De modo pues que Gustavo hace 10 meses o hace 9 meses y medio convocó un pacto histórico sin egoísmos, que esto es lo que hay que resaltar. Él no dijo el pacto histórico soy yo, el pacto histórico es Gustavo Petro en la presidencia, no, él convoca a unas ciudadanías, a unos sectores sociales excluidos de por vida, a las negritudes, a las mujeres, a los jóvenes, a los campesinos y campesinas, a los indígenas. Los convoca a unirnos, unir voluntades, unir sabiduría ancestral que tienen ellos, unir conocimiento que tienen algunos, o tenemos algunos, para entre todos construir un programa. Esto ni siquiera se trata de imponer aquí mis ideas, ni las de Petro, ni las de Iván, ni las de nadie. Un programa conjunto de toda la sociedad, de toda esa sociedad excluida, violentada, esta sociedad que ha sufrido todos los fenómenos de corrupción, que ha visto pasar por sus ojos todos los privilegios a manos de los familiares de esa clase política que nos gobierna. Entre todos construir un pacto histórico. Y por eso la importancia de que esto haya crecido, de que esto ya esté a las puertas de, por ejemplo, presentar listas al Congreso de la República, ya sea una o si Caicedo se anima, también se sume al pacto histórico con sus listas o movimiento que sea que se unan con sus listas al pacto histórico y a darle molde y a darle forma a unas ideas que muchos hemos venido exponiendo, pero que tienen que aterrizarse en un solo programa sagrado, que cumpla el que gane y que los que pierdan, ni siquiera podemos decir que pierdan, sino los que no ganen, se comprometan a ejecutar y apoyar a ese candidato que gane esa consulta sin vetos, como la hemos llamado nosotros. Porque aquí, y termino con esto, discúlpenme, tenemos que tener muy claro que a Uribe y a este establecimiento se le derrota en primera vuelta o no se le derrota. Yo tengo que ser clarísimo con eso, tenemos todas las estadísticas, hemos sido juiciosos con este estudio, y si nosotros no ganamos en primera vuelta, en segunda vuelta, con todo el poder que tienen, con todo el poder jurídico que han amasado, el poder político, el poder financiero, el poder militar, eh, el poder de los medios de comunicación que tienen juntos, ellos nos vuelven a ganar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ganar en primera vuelta? Convencer a sus candidatos reacios, a sus candidatos mezquinos, a sus candidatos que no entienden esto, que Colombia tiene que dar un paso el 13 de marzo hacia una sola consulta, convencerlos de que si no están en esa consulta, no los podemos apoyar, porque vamos a llegar divididos, facilitándole las cosas al uribismo. Un candidato de la consulta de centro, un candidato de la consulta alternativa sin vetos y un candidato de Uribe que nos va a derrotar en segunda vuelta. Eso es lo que quería decirles. Le seguimos apostando el pacto, creemos en esto. Mucha gente, y pues yo soy nuevo prácticamente en esto, yo encontré, y quiero darles esta alarma a los que me están escuchando, encontré unos políticos que llevan muchos años luchando, como Gustavo y como Iván, muchos años, muchos, que están cansados. No lo digo por una amenaza ni un ultimátum, pero sí les digo, cuando yo digo ahora o nunca, es que esta generación de políticos va hasta el 2022 con esa fuerza que traía. No sé, algunos sigan, otros no. Si no es ahora, no es nunca. Y tendrán que pasar muchos años para que otra generación de jóvenes, ustedes retomen ese testigo en esta carrera y se vuelvan a armar algo que está tan cerca, tan a las puertas de conquistar ese poder para el pueblo colombiano. Eso quería decir y agradecerle a ustedes seguir apostándole a ese pacto histórico.